que lo que la Iglesia Católica enseña, y hay textos bíblicos que están sustentando lo que dice el catecismo, sé que esa es doctrina de la Iglesia, doctrina de Jesucristo. Entonces ahí miramos cómo, repito ahí mismo. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Su unidad y salvación. Entonces miramos lo mismo que pasa en aquel tiempo, que los que obedecieron obedecieron a Dios y entraron al arca se salvaron. Igual la Iglesia hoy está para que entremos y nos salvemos. Pero si nos queremos quedar afuera, por eso les dije hace rato, o sea, la Iglesia no condena a nadie, nosotros no podemos condenar a nadie, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Qué pasó con toda esa gente? No sé si miran en las imágenes, si han visto alguna ocasión la película del diluvio. ¿Qué pasó cuando empieza el diluvio? Pues la gente ya empieza, pues no, en el agua. ¿Qué pasó? Pues se murieron, ¿no? Porque duró 40 días. Entonces el diluvio, imagínense. Entonces, lo mismo en la Iglesia. Si estamos en la Iglesia y hacemos la voluntad de Dios, nosotros estamos en el arca de Noé, y es lo que Jesús está diciendo ahí, que quiere que encontremos la salvación. Ese es el propósito de que estamos aquí, para que encontremos la salvación dentro de su Iglesia. Por ejemplo, si hay alguien aquí que venía a misa como sin ganas o sin sentido, ¿a qué voy a misa? No entiendo, no, cualquier cosa. Bueno, ahora ya vamos entendiendo poquito, ¿no? Que la Iglesia es un medio de salvación para mí y para mi familia, para todos, ¿no? Como está diciendo, toda la humanidad, pero, o sea, la salvación es personal y también abarca, pues, nuestra familia. Como se fijaron al inicio del texto de Génesis, que dijo que Dios encontró a un único hombre justo. No dijo a 8, ¿verdad? Fueron 8 los que se metieron al arca, pero fue a uno. ¿Y qué pasa cuando esa persona obedece a Dios y hace la voluntad de Dios? Se salva la familia, ¿no? Por eso, el justo fue Noé. No dice nada de la esposa, de los hijos, de las esposas, pero con la obediencia de Noé se salva la familia. Entonces, lo que estamos buscando nosotros aquí en la Iglesia, la salvación nuestra y de nuestra familia. Vamos a ir entendiéndole, vamos a ir encontrándole sentido un poquito más a lo que es la Iglesia o el camino de Dios. Si no entendíamos, poquito a poquito vamos a ir. Sigue. Ella es el mundo reconciliado. Es además este barco que, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Este barco empujado, ¿se recuerdan lo que miramos hace rato? Que dice, pastorean el rebaño de Cristo, en el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Y luego dice, pastorean la Iglesia del Señor. La Iglesia es ese barco que se va empujando. ¿Quién lo va empujando? Pues el Papa, los obispos, los sacerdotes. Ellos son los que nos van empujando, van llevando ese barco, como lo dice ahí, y que no quieren que nosotros nos salgamos de ahí. ¿Por qué? Porque podemos perder la salvación. Sí. Según otra imagen estimada por los padres de la Iglesia, está prefigurada por el arca de Noé. Los padres de la Iglesia, de los cuales habla ahí, son los estudiosos de los primeros siglos, los sucesores de los apóstoles. Por ejemplo, en su libro, en el mismo libro, en la respuesta de las Escrituras, ahí están los nombres de los padres de la Iglesia, de los que está hablando aquí.
que tantas repetidas veces, está como en la página 5, en la 6, 7, por ahí 6, 7, allí habla de los padres de la iglesia. Si quieren lo pueden leer con calma en la casa y ya ustedes van mirando de cuáles padres está hablando. O sea que esos padres no fueron cualquier personas, fueron grandes teólogos, grandes pensadores, grandes, pues gente de la iglesia que súper estudiaban. Entonces, no hay duda de lo que nos está diciendo la palabra de Dios, lo que nos está diciendo aquí la iglesia. ¿Sí? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la iglesia, que es su cuerpo. Hasta ahí. Sabemos que sí, Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad, el Salvador de la iglesia, de nosotros. Eso no hay duda, porque van a escuchar o han escuchado usted, solamente Cristo salva, la iglesia no. Sí, como dije hace rato, sí, Cristo salva, pero en su iglesia, en el arca, en la iglesia, no fuera de la iglesia. O sea que ahí no hay duda. No sé si tienen alguna duda aquí, pero está bien claro con el texto que hemos leído y con lo que va leyendo la hermana. Sí. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Hasta ahí. Esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Entonces, pues lo miramos repetidas veces ahí, que nos va hablando de que la iglesia es un medio de salvación. Por eso es que, pues no tengo palabras. No tengo palabras porque sea lo máximo, o sea, ahí está todo. O sea, si me salgo de la iglesia, pierdo la salvación. Si yo le creo a una persona que dice Cristo no fundó una iglesia, vente con nosotros, o por cualquier razón se van de la iglesia, ahí sí les puedo decir, porque el mismo catecismo y la iglesia dice, y es cuando se refiere ahí donde dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Cuando ya nosotros conocimos y supimos que Jesucristo fundó una iglesia, y así renegamos y nos vamos de la iglesia, ahí es cuando sí ya no tiene salvación la persona. Ahí sí ya no tiene salvación. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta, ya supo, o sea, ya lo hizo por lo que lo haya hecho, pero ya lo hizo con ese conocimiento. O sea, se fue, abandonó la barca. Y pues, bueno, sigue. Una pregunta, y yo la he hecho varias veces en diferentes lugares, es las personas, por ejemplo, los indios que viven en lugares remotos, en selvas, son personas que no conocen la iglesia católica porque pues no se ha llegado allí. ¿Qué pasa con ellos cuando mueren? Porque es que alguien me dijo, dos respuestas que de pronto como que me convencieron, era una dijo, por eso Jesús por eso no ha llegado, no viene la segunda venida hasta que todos hayamos conocido de la iglesia. Hasta que todos sepamos de la palabra de Dios, perdón. Pero los otros dijeron estas personas que mueren sin saber de Dios van a ser juzgados por su conciencia, porque nosotros tenemos una conciencia que Dios nos dio, la conciencia natural, que nosotros tenemos esa capacidad, aunque no escuchemos de Dios, sabemos de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, según nuestra conciencia actúe, así vamos a ser juzgados. Eso lo vamos a mirar en el tema de la salvación personal, en el quinto tema. Pero ahorita nos va a explicar el catecismo qué pasa con esas gentes que está diciendo. Sí, ahorita nos va a decir el catecismo, la iglesia. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo,
Confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia. Bien, es con palabras bien explícitas, la necesidad de la iglesia, explícitas, que palabras bien claras, y como lo está diciendo ahorita el catecismo y la Biblia, sí. Confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta. Por eso no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación. Lo que acabo de decir, no podrán salvarse ya sabiendo y se van. O sea, ya se van, o sea, que se vayan a otra iglesia o que se alejen de la iglesia nada más, pero ahí está claro. Ahorita voy a decir lo que preguntaba la hermana, los que se salvan o no. ¿Sí? Sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. En la iglesia. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Sin culpa suya. O sea, esto no es para los como los que está diciendo usted. Los que no tienen culpa, que no saben, que no les ha llegado el evangelio, que no les dio la oportunidad. De ellos no está hablando de nosotros, que sí, de los que ya conocemos. De los que ya tenemos, a veces mucha gente se quiere excusar y dice, no, pues yo por eso no voy a la iglesia. No, pero ahorita ya en estos tiempos hay muchas maneras de cómo conocer a Jesús, cómo saber de Jesús. Ya no es los tiempos, vamos a decir, como en los hace 100 años, 60 años, o como está diciendo la gente que por allá del cerro donde no llega nada. O sea, ahí es otra cosa. ¿Sigue? Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia. Escucha, hermana, repítelo ahí, para que escuche, hermana, lo que les dice su conciencia. Pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y ahí acabó, ¿no? Sí. Bueno, ahí está nada más lo que quería mirar, lo que dice el catecismo, lo que dice la iglesia, y pues lo que fue el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a tener un pequeño receso, por ahí hay café en la cocina, aquí hay agua